Para comenzar, este libro nos hace reflexionar y relatar distintos métodos sobre problemas que está pasando en nuestra comunidad y sobre las posibilidades de nuestro presente, porque somos nosotros quienes podemos dirigir y ser dignos de nuestro país con mucho esfuerzo y sacrificio. Por otro lado, William Ospina nos cuenta sobre algunos aspectos que conlleva a Colombia a ser un país rebelde, insumiso y abundante de individuos poderosos. De tal forma que Colombia es rico en recursos naturales, rico en etnias, en lenguas y sobre todo en culturas. En el primer capítulo, Ospina nos habla de Colombia y el futuro. En este capítulo, Oscar Wilde nos muestra una frase que dice: no hay que preocuparse tanto por el futuro no ha hecho nada por nosotros. Lo que quiere decir esto es que el futuro no ha hecho nada a nuestro favor, sino que ha hecho mucho en contra nuestra, de tal forma que sacrificamos el presente para tener satisfecho el futuro en que viviremos nosotros. Sin embargo, nosotros como ciudadanos estamos transformando una realidad colombiana. Esto debemos de tomar conciencia y parar la idea de seguir trabajando para el futuro. En este capítulo, Ospina nos dice que a menudo en las reuniones que analizan nuestro drama histórico, que ya no podemos tener esperanzas en los hombres del presente, que hay que pensar en los hombres del futuro, los únicos que acaso tengan alguna redención y que por ello la única forma de cambiar nuestra sociedad es pensar en los niños. Pues teniendo en cuenta que hay que pensar en los hombres del futuro, debemos tomar una transformación en la pedagogía para más adelante pues las otras generaciones digan que hemos convertido un nuevo hombre, dando así inicio a que el mundo empiece a ser distinto. En este capítulo, cuando Ospina escucha esas afirmaciones, se pone a pensar quiénes serán esas personas que van a formar aquellas generaciones afortunadas que van a ayudar a nuestro mundo para que se acabe el caos de una vez. Pues por otra parte, queda aclarar que el que quisiera cambiar el mundo primero tiene que cambiar el presente para sí mismo estar seguro del futuro, y por ese motivo es necesario pensar qué es lo que debemos cambiar en el presente, pues ya que la mayor parte de las cosas malas que nos sucede día a día son fruto de las cosas que realmente amamos y de las cuales no estamos en condiciones de renunciar. Por otra parte, en este capítulo nos resalta que Colombia es un país con mayor delincuencia, y Ospina nos aclara una frase importante que dice: ¿quién sabe dónde andará metido? Esta frase hace referencia de alguien que ha sido víctima de un ataque o un robo en algún lugar peligroso. Y nosotros como seres humanos pensamos: ¿quién lo manda a meterse donde no se debe? En pocas palabras, esto quiere decir que nosotros no tomamos conciencia y aceptamos el hecho de que un ladrón siga cometiendo esos desastres. Y como seres humanos dejamos pasar esa situación por el hecho de no involucrarnos ni entrometernos. En el capítulo Lo que gesta en Colombia, el autor hace una profunda reflexión, ya que nos cuenta que Colombia tuvo un cambio radical de su orden social en las últimas 5 décadas, dando así el origen a la violencia entre liberales y conservadores de los años 50. Cabe destacar que algunos afirman que nuestro destino será la guerra, pero la realidad es otra, porque a Colombia muy pocas personas les conviene fomentar este tipo de actos, ya que se abre el camino de proceso de paz, la negación entre Estado y las guerrillas, para asimismo que la comunidad no se convierta en lo que no pueden hacer los guerreros. En el capítulo Un hombre en peligro, el autor dice que hace mucho tiempo conoció a un hombre llamado Luis Carlos Restrepo, y que para él le parecía un hombre generoso, ya que las acciones que fomenta han sido gobernadas por el deseo de mejorar el país y poder contribuir a la paz de Colombia. Por otro lado, la Fiscalía General de la Nación ordenó una captura donde lo acusan de una lista de crímenes, pero Luis Carlos aceptó que lo que estaba siendo acusado todo era para la paz del gobierno de Álvaro Uribe. Sin embargo, él a menudo está rodeado de muchos males, ya sea el narcotráfico y la violencia de bandas criminales, que no quieren como tal desaparecer de nuestro país. Además, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos están fomentando un conflicto que podría ocasionar cierta nueva violencia en Colombia, es decir, que Uribe representa unos nuevos poderes económicos como políticos que se han formalizado en los últimos 40 años. En cambio, Santos manejó el país a lo largo del tiempo. Sin embargo, Luis Carlos representa, como muchos ciudadanos, la tercera fuerza de Colombia, anhelada tanto, para asimismo poder evitar los caos que se puede generar. En el capítulo La paz es la victoria, el autor nos resalta que el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, hace un llamado como si denunciara algún delito.
Pero la duda de él es que piensa que el gobierno de Santos está hablando con la guerrilla en un país extranjero. Ante todo, como ciudadano colombiano, lo mejor es que la guerrilla dé fin, para asimismo darles una buena noticia a los colombianos y más que todas las personas de bajos recursos, ya que son ellos los que más pueden padecer violencia. Por otro lado, el autor no entiende por qué el gobierno no podría mantener un diálogo de paz, si lo más importante es buscar la paz, ya que es un deber prioritario. En cambio, el expresidente intentó mantener esos diálogos cumpliendo un deber constitucional. Esto quiere decir que estamos a punto de cumplir 50 años de conflicto generado por Santos. Por otra parte, el autor pregunta, ¿qué significa 50 años de conflicto? Y solo una persona con experiencia, ya sea un traficante de armas, podría decirle que son, de algún modo, muertos de todos los bandos, que pueden ser soldados, guerrilleros y paramilitares, que son aquellos que se encargan de las masacres. En el capítulo Paz con Imaginación, el autor nos resalta las guerras que han vivido Colombia y que con ello se accedió a la modernidad. Sin embargo, en el siglo XX Colombia padeció unas consecuencias de esa guerra, que se llamó la Guerra de los Mil Días, donde se produjo otra guerra a mediados del siglo que duró 15 años y para no llamarla así, la llamaron la Guerra de los 5 días y como tal le dieron nombre genético de violencia. Por otra parte, como ciudadanos podemos corregir todas esas situaciones malas que pasan en nuestro país, de tal forma que lo mejor sería seguir descubriendo las maravillas que nos puede brindar, ya sea su naturaleza, las selvas, los bosques, donde podemos seguir disfrutando sin destruirlo. Hola, buen día. El día de hoy le vengo a presentar la segunda parte del libro llamado De La Habana a la Paz de William Ospina. La segunda parte se llama En tiempos de La Habana. En la página 158 trata sobre los campesinos y el agrocolombiano. El escritor dice: la presencia del Estado consiste principalmente en cuarteles y batallones, para la presencia necesaria para poder acceder a los mercados, a la educación, a la salud y a la cultura y la memoria. El desarrollo integral de los campesinos, complejos programas de inclusión sobre el agro. También trata de que la sociedad debe tener y deben ser los consentidos gracias a su tenacidad, y a pesar de las condiciones adversas seguimos teniendo variedades de productos, y que tantos extranjeros como colombianos no nos cansamos de disgustar y alabar. Si aún en los cultivos a pérdida y condiciones infrahumanas en los campesinos tenemos esos productos, en el capítulo 27 podemos encontrar que Ospina pone el dedo en la llaga, y que entre muchas ideas contundentes, la democracia colombiana tiene una deuda inaplazable con el pueblo en términos de empleo, educación, salud, igualdad de oportunidades, justicia y distribución del ingreso. Eso lo podemos encontrar en el capítulo 27, que lo dije anteriormente, que se llama Pa' que se acabe la vaina. También hablan acerca del proceso de paz que se inició en el año 2017 en Colombia, ya que todos sabemos es imperfecto y seguramente exigirá correctivos importantes. Para seguir hablando del proceso de paz, este proceso tiene muchos errores, desde el nombramiento de los representantes colombianos, el sincretismo de las negociaciones, hasta la justicia que no llega, tales como los expresidentes, senadores, concejales, y que a pesar de las pruebas contra ellos sean contundentes
Y la pregunta es que todos nos hacemos es, ¿contó mi opinión en el proceso? Bueno, eso no se trata solamente de refrendar lo acordado, se trata de haber afirmado y informado al pueblo punto por punto lo que se iba acordando. En el último capítulo, Un diálogo sobre la paz, el autor explica por qué los colombianos nos sentimos muy inferiores a los europeos y que pues que siempre nos estamos buscando que ellos nos validen y que nos den una opinión acerca de nosotros, de cómo somos como persona y como país. Bueno, nuestro conocimiento no es confiable y siempre estamos buscando que Europa sea un país muy limpio y que pues que muchas opiniones de los europeos dicen que los colombianos no son muy cultos y que no hablamos una lengua extranjera y que los ciudadanos de tercera no hemos visitado Europa, ya sea por X o Y razón, ya sea económicamente o por falta de tiempo. También habla acerca de que, pues, que para entenderlo mejor hay que remontarse a la época de la conquista. En cuanto a la lengua española, dice que venía investida de autoritarismo, pensando que ella encarnaba la civilización y que las lenguas nativas eran la barbarie. Nuestra realidad no era correcta, que no teníamos derecho a vivir en el mundo en el que vivíamos, que nuestra... Puede concluir que desde la llegada de los españoles empezaron los problemas de identidad para los colombianos, que no han podido valorarse por ellos mismos, sino como en esa época negándose para adoptar los foraneos como propio. El eterno conflicto colombiano tiene su base a la pésima dirigencia política que siempre ha permanecido pues a la élite y que no ha logrado entender que si no brinda las herramientas necesarias para que se acabe la exclusión y opte por la inclusión a todo nivel, sus días están contados. El profundo conocimiento que posee el autor sobre la historia de Colombia y sus propuestas para que pasemos a otro nivel debe ser material de análisis y discusión. Seremos capaces de dejar al lado el egoísmo social, que a quien tenemos al lado fuera paramilitar, guerrillero o soldado, o que profesa una religión y tiene una orientación sexual que no lo incluye en el bloque de nuevos ciudadanos colombianos del mundo. Bueno, les recomiendo que se lean este libro, es espectacular. Muchas gracias por su atención y Dios los bendiga.